Hola, vamos a continuar con la primera vuelta al mundo realizada por una expedición llevada a cabo por Magallanes y que finalizaría el Cano. Es uno de los acontecimientos que van a marcar un hito en la historia. Va a ser eso, la primera vuelta al mundo. Es absolutamente importante. Se va a realizar en una época muy temprana dentro de lo que es la historia moderna, a partir de esas primeras expediciones que se van a dar, que partirían a partir de 1415 con Enrique el Navegante, con ese afán de intentar acabar con lo que había sido el comercio lo que había sido el comercio con el nuevo mundo, ¿no? Con el mundo de las especias, a través precisamente del Mediterráneo, esas rutas, esas caravanas del Mediterráneo que les costaban tan caras por todos los intermediarios que había, los piratas dentro del Mediterráneo. Todo esto sería por lo que se iniciase el intentar buscar otra ruta, y en eso sería Portugal quien llevaría la cabeza, quien llevaría pues el mando, quien comenzaría. Posteriormente España en 1492 llevaría a cabo el proyecto de Cristóbal Colón, y en el 94, 2 años después, sería ese tratado en el que se repartiría el mundo entre España y Portugal, y por el que finalmente pues cada uno tendría su propio ámbito de poder. En cualquier caso, como digo, marca un hito en la historia, es la primera vuelta al mundo. Es un acontecimiento, yo creo que está incluso por encima de algunas de las exploraciones, algunas de las investigaciones espaciales que se están llevando a cabo. Fue capitaneada por Fernando de Magallanes y por Juan Sebastián Elcano cuando muere este. Tenía como objetivo abrir una ruta comercial, como digo, por Occidente hasta las islas de las Especias. Era por Occidente precisamente para no entrar dentro del ámbito territorial que representaba la zona de Portugal. Por eso se fue hacia Occidente y se pretendía llegar a las Molucas a través de, o cruzando América, encontrando ese estrecho de Magallanes, y a partir de ahí pues ir conociendo, ir viendo. Era un viaje de exploración. En esta aventura se embarcaron una tripulación que estaba compuesta por 265 marineros, entre los que estaría el cronista y explorador de origen noble, que es Antonio Figafetta, que nos ha dejado una crónica a forma de diario, que es es lo más detallado que tenemos de todo lo que fue ocurriendo a lo largo de este viaje, de esta exploración. Vamos a hacer un poco durante esta introducción un poquito sobre la vida de este navegante aventurero italiano. Se conocen en cualquier caso muy pocos datos de él. Nació en Vicenza hacia 1480. Era de una familia noble, moriría en el 34. La expedición va desde 1519 a 1522. Tenemos que tener en cuenta, fijaos que la expedición se está llevando a cabo también en el momento en el que España o Hernán
Hernán Cortés está llevando a cabo la conquista del Imperio Azteca, justo en este momento, en 1519, fijaos, bajo el reinado de Carlos I, está pendiente de recibir el imperio, está pendiente de recibir la corona del imperio germánico, y a la vez está en la propia península ibérica, los dos reinos más importantes, el de Castilla, ha explotado la revolución de los comuneros, y en los reinos de Aragón las germanías. En este ambiente en el que se está llevando a cabo esta expedición, esta fabulosa expedición. Bueno, escritor, por decirlo así, había estudiado astronomía, tenía conocimientos en geografía y cartografía, que es lo que vamos a tratar nosotros, y estuvo al servicio de la República de Venecia, una república de navegantes importante, era noble, pertenecía a la Orden de San Juan, y llegó a España en 1518, un año antes de que se iniciase esta expedición. Bueno, se une a la expedición, como digo, y bueno, va a ir contando unos relatos importantísimos de todo lo que va a ir ocurriendo, como la carta del Cano al rey, el derrotero del viaje de Magallanes, bueno, algunas cartas importantes de las que hemos sacado buena información. Tenemos o sabemos que la idea de este viaje había sido expuesta por Magallanes ya previamente al rey de Portugal, Manuel I, el primo de Carlos I, que conociendo ya una vía para llegar a Asia, circunnavegando África, no vio ninguna utilidad de este proyecto de buscar una nueva, y por eso rechazó el plan de Magallanes, que se enfadó muchísimo, y marchó a España pues para presentar este proyecto ante Carlos I, que lo aceptó y lo financió y lo preparó en lo que fueron las capitulaciones de Valladolid, en la que se le otorgaba a Magallanes y a su socio. Tenía un socio dentro de estas capitulaciones, aparece Ruy Faleiro, que finalmente no iría en el viaje. Se les daba una 20ª parte de los beneficios obtenidos en el viaje. Recordamos que es un viaje con fines económicos. Había que explorar, había que hacer una serie de investigaciones a lo largo de todo el recorrido, pero el final era la utilidad económica, el beneficio económico. Y a Magallanes se le ofrecía una 20ª parte de todos los beneficios que se obtuviesen en este viaje, además de la concesión del título de gobernador y adelantado, no solo para él, sino también para sus hijos, para sus herederos. Y además, si se descubrían más de 6 islas y que nadie pudiese navegar por estas durante 10 años, es lo que ocurriría. Con eso, bueno, pues el momento de salida de la exploración sería, y lo anotaría muy bien Pigafetta, sería el 10 de agosto de 1519, cuando saldría esta expedición con 5 naos, que son la Trinidad, la San Antonio, Concepción, la Victoria y la Santiago. Saldrían desde el Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda hacia el Atlántico. La ruta que va a tomar la tripulación los lleva primero a las Islas Canarias, donde se van a abastecer de agua y provisiones. Esto era lo normal, lo lógico de todos los viajes que se hacían hacia América. Y luego continuarían hacia las islas de Cabo Verde, donde los barcos van a sufrir los efectos de algunas fuertes tormentas, provocando un cambio de rumbo en la flota.
con el que van a tener que cruzar el Atlántico hasta llegar a Río de Janeiro, donde van a parar también, bueno, van a recolectar leña, a recolectar provisiones de distinto tipo. Imaginaos que los viajes que se realizaban, bueno, pues la leña, todo esto existía en distintas ubicaciones para todo, casi todos los, excepto el capitán, casi todos vivían a cubierta, porque todos los lugares donde que estaban más escondidos olían mal, eran lugares en los que había ratas, eran la navegación pues, es romántica desde el punto de vista actual, sin embargo llevaba implícito un sufrimiento importante. Quienes se habían comprometido a ir en estas naos, además normalmente solía ser gente de mal vivir, gente que había cometido crímenes o que, bueno, pues les daban, les podían dar, bueno, había una legislación con respecto a esto, unas normas en las que se comía 3 veces al día, en las que se les daba una copa de vino, tal, pues todo este tipo de cosas, pues además de evitar la justicia, se escondían de la justicia, pues les venía bien y por eso se llenaban esta tripulación. Siguieron el viaje desde Río de Janeiro hasta, por eso también es más difícil, más complicado, no eran gentes fáciles de someterse. Podía haber, y de hecho hubo levantamientos dentro de las flotas y las leyes eran bastante duras también contra estos levantamientos y contra estos movimientos que existían dentro de las naves. De ahí siguieron, como digo, hasta el río de Solís, hasta el río de la Plata. De ahí siguen hasta el puerto de San Juan, lugar donde tendrán que abandonar tras algunas rebeliones como digo, de algunos de los capitanes de estas naves, en las que, bueno, los capitanes se unían a veces pues para forzar a quitar el mando a quien lo tenía, otras veces era por periodos largos en los que se había llevado a cabo la navegación y faltaba existencia, faltaba absolutamente de todo. La tripulación se puso rumbo al sur y llegan a una bahía, la que todos van a llamar de los Santos. Navegan por el estrecho que más tarde se denomina Estrecho de Magallanes, en honor a esta gesta, es lo que vemos ahora mismo, y bueno, pues uno de estos barcos se vuelve, o sea, va a tomar dirección de vuelta directamente por estas intrigas y por estas peleas, por estas riñas que tienen dentro de las propias tripulaciones. Tras una larga travesía en la que padecen hambre, calamidades de todo tipo, van a explorar las islas de los tiburones, la isla de San Pablo, hasta llegar a la isla de Guam, que ellos llamarían de los ladrones, por todos los sucesos que allí ocurrían, por los robos y por todos los problemas que ocurrían en este lugar. Pasados estos sucesos, los navegantes van a hacer escalas distintas en Jomonón, Lizahuaca, Cebú y Mactam. Es ya dentro de este archipiélago de Filipinas. Aquí va a ser donde va a morir Magallanes, con un enfrentamiento con los indígenas locales, en el que bueno, un príncipe le había engañado prometiéndole riquezas, luchaba contra otro príncipe enemigo, no podría vencer a ese príncipe enemigo porque era más fuerte de lo que le habían comentado, y finalmente el propio aliado será quien acabe con el propio jefe de la expedición, con Magallanes. Precisamente esta era una de las recomendaciones que le había hecho Carlos I, que no entrase en disputas territoriales en ninguno de los sitios, que no se inmiscuyera en nada que tuviera que ver, bueno, pues enfrentamientos posibles. Vamos a seguir el viaje
va a continuar con el capitán Barbosa al frente, que será traicionado también nuevamente por un rey indígena. Siguen inmiscuyéndose en los problemas de los lugares por donde van, y finalmente la expedición va a quedar a cargo del español Juan Sebastián Elcano y de Gómez Espinosa, que van a navegar por la costa china, van a ir costeando sin encontrar nada que pudiera ser de su interés. Van a continuar hasta las Islas Molucas, finalizando así la expedición que había planteada y organizada desde el principio, donde van a cargar los barcos, evidentemente, con riquezas, que era realmente lo que habían ido a buscar. Claro, habían ido a este comercio, a llevar este comercio, a cargar riquezas y a traerlas hacia España. Este era el objetivo final de este viaje. Pigafetta, en su obra, además, describe los pueblos con los que se encuentran en el transcurso de este viaje, algunos de ellos, y bueno, pues los califica o los clasifica como gentiles. Los gentiles quería en el aspecto de que no eran creyentes, que no tenían todavía no había llegado ninguno de los monoteísmos grandes, el judaísmo, el islamismo o el cristianismo, aunque parece ser que sí que en algunos lugares se citan a estos musulmanes. Sin embargo, estas gentes de las que habla, estos gentiles, describe como unos seres desnudos, entregados a todos los placeres de la vida, comen carne de cerdo especialmente, que, bueno, pues ya nos diría que no, aquí no habría llegado el Islam, beben vino también, y disfrutan de las riquezas tanto materiales, el oro, como de los alimentos que les proporciona la tierra, que además también los considera como que es importante, que no son pobres, no les falta de nada, viven una vida en contacto con la naturaleza, pero no les falta de nada. Les llama además la atención poderosamente la forma en la que viven los nativos, su sexualidad y la importancia que tiene la opinión de la mujer, la situación social que tiene la mujer. Les sorprende que los hombres son capaces, además, cuenta Pigafetta en uno de estos pasajes, cómo los hombres son capaces de colocarse adornos en el pene para darle más placer a las mujeres. Él, ante el desconocimiento, lo achaca a la falta de potencia sexual de los isleños, y además fanfarronea en estos diarios de que las nativas prefieren a los europeos, de ese eurocentrismo que nos caracteriza en estos momentos. Y quizá supongo que ante la visión cristiana de todo este asunto, le debió de sorprender la visión libre y natural que los indígenas tenían con respecto al sexo, en comparación con la concepción europea y cristiana, que lo asocia todos los aspectos relacionados con la sexualidad, con el pecado y la culpa. Pigafetta afirma además que estos pueblos gentiles no tienen dioses ni ídolos a los que adorar, aunque pues tienen algunos relatos de ciertos rituales que se hacen, eso como el sacrificio del cerdo con plegarias al sol, y explica algunas de estas ceremonias con respecto a los enterramientos también, en los que además la mujer tiene una importancia grande con respecto a estos rituales, signo de una importancia social dentro de esta sociedad grande. Y además entienden también la concepción al más allá. Como digo, todas estas ceremonias, la mujer tiene un papel muy relevante como oficiante y como participante. Ellas son las que llevan a cabo estos rituales,
con lo cual parece ser que eran respetadas dentro de la sociedad, en contradicción con las sociedades machistas europeas y de las religiones monoteístas más conocidas en Occidente. Bueno, también nos cuenta algo de lo que tiene que ver con estas ceremonias de los enterramientos. En resumidas cuentas, finalmente el viaje va a ser llevado a cabo desde estas islas por el camino portugués, al considerarse más rápido. Va a llegar la única nao que va a llegar, va a ser la Victoria, va a pasar por el territorio que pertenece a Portugal. Van a parar en algunas de estas, la nao Victoria va a tener que recalar en alguna de estas factorías portuguesas, y bueno, van a dar cuenta de ello evidentemente en Portugal para cuando lleguen a Sanlúcar de Barrameda y posteriormente a Sevilla. Esta expedición pues finalmente vaya a llegar a los oídos del rey Carlos I, que en las capitulaciones no había dejado esto. Van a ser 18 tripulantes nada más los que van a llegar con el cano y con esta tripulación dentro de la nao Victoria. Van a traer riquezas, efectivamente, que habían cargado estas especias, y finalmente parece ser que sí que van a obtener beneficios. Aquí ahora vemos también como se ven algunas de las cartas que se escriben. Estas cartas son entre el cano, entre los distintos capitanes que van a ir, todos los que previamente se habían presentado para poder realizar el viaje. Curiosamente, el cano había perdido su barco. No debería de haber realizado según la ley, porque estaba buscado por la ley, no debería de haber llevado a cabo el viaje, pero sin embargo finalmente pudo hacerlo, y es el héroe que nos ha quedado en la actualidad. Bien, vamos a continuar ahora vamos a continuar en la sala de la exposición.